El bosque de las sombras. En lo profundo del bosque, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar y el silencio se adueña del aire, se encuentra un lugar que los lugareños evitan a toda costa, el bosque de las sombras. Este bosque no solo es temido por su densa vegetación y sus árboles centenarios, sino también por las historias que circulan sobre él. Se dice que el bosque está habitado por criaturas inquietantes y espectros de antiguas leyendas. Aquellos que se aventuran demasiado cerca nunca regresan. Las historias de desapariciones y apariciones se entrelazan, creando un aura de misterio y terror que ha perdurado a lo largo de los años. Las leyendas varían según el narrador, pero todas coinciden en un punto: el bosque de las sombras es un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionan. Según algunos, el bosque está bajo la vigilancia de un ente oscuro que se alimenta del miedo y la desesperación de aquellos que se aventuran en él. Otros dicen que el bosque es una prisión para las almas perdidas, atrapadas en un ciclo eterno de búsqueda y angustia. Hace muchos años, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar las advertencias de sus ancianos y explorar el bosque de las sombras. Eran 5 amigos: Elena, Daniel, Luis, Ana y Javier. Su fascinación por lo desconocido los llevó a ignorar las advertencias de sus familiares y a planear una expedición al corazón del bosque, armados solo con linternas, brújulas, un mapa viejo y una determinación férrea. La curiosidad y el ansia de aventura los impulsaban, pero su despreocupación pronto se tornaría en terror. Partieron al amanecer, el cielo aún cubierto de nubes grises que parecían presagiar la tragedia. Mientras se adentraban en el bosque, la luz del sol comenzó a desvanecerse, dejando lugar a una penumbra constante. Los árboles, altísimos y entrelazados, formaban un dosel tan denso que el cielo se volvió un simple recuerdo lejano. El aire era húmedo y frío, y un silencio opresivo envolvía el lugar, interrumpido solo por el crujido ocasional de ramas bajo sus pies. El grupo avanzaba con entusiasmo, sus linternas proyectando sombras que danzaban en las paredes arbóreas. A medida que se internaban en la espesura, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Los árboles parecían susurrar entre sí, y el suelo estaba cubierto por una espesa capa de hojas secas que amortiguaban sus pasos. El silencio era tan profundo que el murmullo de la vegetación y el canto lejano de aves parecían ecos distantes. Una tarde, mientras se preparaban para acampar, comenzaron a escuchar susurros indistinguibles que flotaban en el aire, como si el bosque estuviera vivo y hablante. Las voces, ininteligibles y ajenas, murmuraban en un idioma antiguo y desconocido. Los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas, pero decidieron seguir adelante, pensando que eran simples ilusiones causadas por el cansancio y la tensión. En la noche, mientras acampaban cerca de un arroyo que serpenteaba entre los árboles, el grupo se sintió inquieto. La oscuridad era absoluta y el silencio solo se interrumpía por el sonido del agua y los crujidos esporádicos del bosque. La sensación de ser observado se intensificó, y los susurros se volvieron más persistentes. Luis, el más valiente del grupo, trató de calmar a los demás con historias y bromas, pero su intento solo aumentó la ansiedad. De repente, en medio de la noche, Luis desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos ni señales de lucha. Solo un vacío inquietante donde antes había estado. Los demás se despertaron sobresaltados y comenzaron a buscar frenéticamente, llamando su nombre, pero no encontraron ninguna pista. El único indicio de su desaparición era una sombra oscura que parecía moverse entre los árboles, esquiva y elusiva. El grupo estaba desolado, pero no había vuelta atrás. La desesperación y el miedo se apoderaron de ellos, pero decidieron seguir adelante, esperando encontrar a Luis o, al menos, una explicación. Los días se convirtieron en semanas, y la situación empeoró. La comida comenzó a escasear, y el ambiente se volvió cada vez más hostil. La tensión entre ellos creció, y el grupo se volvió cada vez más demacrado y cansado. Otro miembro del grupo, Ana, desapareció una mañana. El dolor y la desesperanza comenzaron a consumirlos. Javier, el siguiente en desaparecer, dejó a Elena y Daniel como los únicos sobrevivientes. Ambos estaban exhaustos y al borde del colapso, pero sabían que debían seguir buscando respuestas. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una fogata que apenas daba calor, el aire se volvió aún más denso y frío. La sombra que los había estado siguiendo parecía acercarse más, moviéndose con una presencia palpable. Elena y Daniel decidieron seguirla, empujados por un impulso inexplicable y la necesidad desesperada de entender lo que estaba ocurriendo. La sombra los condujo a un claro en el corazón del bosque.
En el centro del claro había un antiguo pozo de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. La estructura estaba desgastada y parecía haber sido olvidada por el tiempo. La sombra se detuvo allí, proyectando formas inquietantes en las piedras. Elena y Daniel se miraron, sabiendo que se encontraban en el umbral de algo que podría revelar el destino de sus amigos perdidos y de ellos mismos. Elena, con una determinación sombría, se acercó al pozo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Miró hacia abajo, observando las aguas oscuras y tranquilas que parecían no tener fin. La sombra comenzó a alargarse, envolviéndola con una frialdad que parecía absorber la luz y el calor a su alrededor. Daniel, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido, observó la escena con impotencia. Sin previo aviso, Elena desapareció con un susurro, su cuerpo envuelto por la sombra como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Daniel se arrodilló junto al pozo, el dolor y la desesperación invadiendo su ser. El eco del nombre de Elena resonó en el vacío, y el silencio que siguió fue abrumador. ¿Qué eres?, preguntó Daniel en un murmullo quebrado, su voz cargada de miedo y desesperación. La sombra, tomando una forma más definida, emergió del pozo. Era una figura alta y esbelta, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Se movía con una gracia inquietante, como si el bosque mismo la hubiera creado para ser su guardiana. «Soy el guardián del bosque de las sombras», dijo la sombra con una voz que resonaba como un eco de tiempos olvidados. «Aquellos que entran aquí deben pagar un precio». Elena eligió buscar la verdad, ¿y tú, Daniel? Daniel tragó saliva, su voz temblando con una mezcla de valentía y terror. «Quiero saber por qué este bosque existe, por qué nos atrapa». La sombra sonrió, un gesto que no prometía consuelo. «El bosque es un reflejo de tus miedos más profundos. Cada árbol, cada sombra, es una manifestación de tus temores y deseos reprimidos. Y ahora, tú también serás parte de él». Con un último suspiro, Daniel se inclinó sobre el pozo. La sombra lo envolvió con una suavidad inquietante, y el pozo se tragó su grito final. La oscuridad lo absorbió, y el bosque se cerró a su alrededor, como si nunca hubiera habido una entrada. Desde entonces, el bosque de las sombras permaneció como un lugar temido y evitado. Los lugareños, siempre precavidos, narran historias de advertencia y misterio a los viajeros curiosos. Se dice que el bosque ha crecido en tamaño y oscuridad desde la desaparición de los jóvenes, como si estuviera alimentándose de sus miedos y desesperación. Las leyendas persisten, contando que algo acecha en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en el bosque en busca de respuestas. El bosque de las sombras sigue siendo un enigma temido, un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan y donde las almas perdidas buscan su propia liberación o condena eterna. Las historias y leyendas sobre el bosque continúan, transmitidas de generación en generación, como una advertencia perpetua sobre los peligros de desafiar lo desconocido. Y así, el bosque de las sombras sigue esperando, un vigilante eterno en la penumbra, ansioso por recibir a aquellos que se atreven a desentrañar sus secretos.